Tiene la palabra Su Excelencia el Comandante de la Revolución, Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. La paz mundial pasa necesariamente por la solución pacífica de los conflictos que hoy son atizados en diferentes regiones de la tierra. No habrá paz mientras exista el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el racismo y cualquier forma de explotación y dominación sobre la tierra, y se trate de legitimar una práctica de terrorismo de Estado. El pueblo nicaragüense está defendiendo y demandando con su sangre el respeto al derecho de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Estamos defendiendo con sangre de obreros y campesinos, de jóvenes, mujeres, ancianos y hasta niños, el orden jurídico internacional. Estamos defendiendo el derecho de los pueblos y estamos librando esta lucha con la solidaridad militante de los pueblos del mundo. No permitamos que el fascismo asome. No permitamos que se irrespete la Carta de Naciones Unidas, y habrán esperanzas de paz sobre la tierra, y el sacrificio de los que murieron por la guerra no habrá sido en vano. La justicia y la paz son el futuro de la humanidad. Nicaragua va a sobrevivir. Muchas gracias. Sí, una represión definitiva, masacre en vivo, matando a Raimundo y a todo el mundo, con arma del ejército, sicario, juventud sandinista y todo eso, mae. Hoy tengo el honor de estar con Enrique Martínez de IPADES, que es el Instituto para la Paz y el Desarrollo con sede en Costa Rica. Muchas gracias por sacar el tiempito para poder aclararle a la gente un montón de temas que son muy sensibles, y principalmente contarle a la audiencia del podcast Seguridad Hoy de qué se trata el instituto, cuándo nace, de dónde sale esta idea, Enrique. Bueno, IPADES fue una idea que se vino forjando alrededor de hace unos 5 años, inspirado en cierto trabajo que se había realizado anteriormente en Nicaragua. Y es una idea que se aglomera por nuestra participación como jóvenes en distintos espacios internacionales, en foros como de la OEA, Naciones Unidas, y fuimos valorando las temáticas clave que considerábamos que era importante impulsar en la región centroamericana, entre ellas la paz, la seguridad, el desarrollo. Y entonces, viendo toda la situación de Nicaragua, donde venían desarticulando la sociedad civil, nos venimos a establecer acá a Costa Rica. Iniciamos todos los procesos, que para nosotros fue complejo porque tuvimos que adaptarnos a un poco el entendimiento del país, y en ese momento vinieron varias gente, fue una cuestión bastante voluntaria, gente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Guatemala, y nicaragüenses y costarricenses, y decidimos constituir la asociación y trabajar 3 ejes claves. Primero, la promoción de la cultura de paz, sabiendo que en Centroamérica todavía no ha desaparecido el fantasma de la guerra y ese pensamiento bélico, guerrillista que hay en ciertos sectores, y impulsar también el tema del desarrollo con una visión de progreso, y también viendo que algunos de los actores vinculados con el IPADES venimos de un país que vive en dictaduras como es Nicaragua, trabajar el tema de seguridad intrínsecamente con otros temas como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, porque eso ha permeado mucho a la dictadura que vive en Nicaragua, y cómo también eso ha afectado a los países en materia de deterioro democrático y de libertades. Y eso te iba a preguntar casualmente, ¿cómo percibís como exiliado, como activista en Costa Rica, la relación que tiene el crimen organizado transnacional y el crimen organizado local con un régimen dictatorial como el nicaragüense? Nosotros hemos hecho varios estudios y nos hemos dado cuenta que el crimen organizado no solamente
tiene la óptica de desatar el terror y tratar de buscar cómo permear a la sociedad de ciertos, podemos decir, antivalores o el mismo hecho de ir generando fracturas en el tejido social, sino que también ellos vienen a buscar cómo destruir los cimientos de la democracia, porque la democracia para ellos representa el antagonismo de lo que ellos hacen. Y en esa parte de destruir la democracia, hemos visto que han establecido alianzas y que han hecho redes bastante complejas, no solamente con actores que están inmersos en dictaduras, como la de Nicaragua, como la de Cuba, como la de Venezuela, sino con actores que se proclaman, entre comillas, democráticos, pero que a su vez tienen intereses cruzados y tienen a su vez una trayectoria ya hablo personajes que están en el poder y están en la balastra pública hoy en día en nuestra región y han establecido un entramado bastante complicado y a veces de analizar, pero que hay que denunciarlo. Y Ortega ha jugado un rol clave aquí en Centroamérica, porque, por ejemplo, quiero especificar algunos casos internos que pasan en Nicaragua, y hablo ya del narcotráfico y el pago de prebendas para que se utilice Centroamérica como canal para llegar principalmente a Estados Unidos. En Nicaragua pasan casos que me gustaría traerlo a colación graciosos, porque aparecen caballos cargados de $2 millones o $3 millones que supuestamente confiscan las autoridades, pero que todos estamos claros que es el pago de los narcotraficantes para que puedan utilizar el país como ducto. Y a su vez, también Ortega ha buscado cómo hacer algo en razón a sus países vecinos. En Costa Rica, hoy en día, no sé si lo han percibido, Ortega ha exportado gente malandra, gente compleja que está vinculada a todas estas redes para ir propiciando más el establecimiento del narcomenudeo y otras cuestiones. Y no voy a decir que son solamente nicaragüenses, también hay costarricenses y en la mayor parte son costarricenses los que están implicados. Pero Ortega ha entrenado a esta gente porque a ellos les sirve ir debilitando a democracias como la costarricense, no solamente desde la parte social, sino infiltrándolo desde el mismo funcionamiento del gobierno. Y son cosas que hemos visto que han venido evolucionando y nosotros las hemos denunciado y hemos compartido ante autoridades costarricenses. Esos son algunos temas puntuales relacionados. O sea, han tenido efectivamente evidencia de cómo los actores políticos han ido permitiendo o de alguna forma participando directamente para que se desestabilice el tejido social costarricense. Hay evidencia también porque hace unos días hablaba con una activista también centroamericana sobre los desaparecidos y cuánto de eso existe o se da en Costa Rica. Decíamos que no solo está muy poco estudiado, sino que nosotros todavía afortunadamente no tenemos ese fenómeno tan exponencial como sí se logra ver en otras latitudes o en países de la región, pero definitivamente ustedes han podido evidenciar que se dan este tipo de fenómenos a partir de actores políticos nicaragüenses que utilizan el país no solo para desestabilizar, sino para penetrar el tejido social y llevarse a activistas nicaragüenses. Fíjate que este tema es complicado, pero efectivamente hay pruebas. Y voy a traer el caso a colación, que no se ha dado eso. Hayan habido muchos casos que se ha generado un hermetismo dentro del Estado costarricense para no abordarlo, porque terminaría siendo y generando cierta incertidumbre e incluso miedo dentro de la sociedad costarricense. Pero aquí en Costa Rica, y voy a hablar casos aislados, han existido casos de ciudadanos refugiados o solicitantes de refugio que han recibido atentados en unidades de transporte, que han sido perseguidos, en algunos otros casos que han sido coaccionados para regresar al país y posteriormente ser encarcelados. Han existido casos donde hay gente que ha llegado tanto al nivel de amenaza que han tenido que buscar un tercer país para salvaguardar su vida, y han existido casos famosos como el de Joao Maldonado, no sé si has escuchado hablar de ese caso, donde prácticamente trataron de atentar 2 veces contra su vida en Costa Rica, y todavía sigue una investigación sobre ese hecho que se dio en este país, y hay muchas lagunas sobre cómo se dieron los hechos y qué implicaciones hay sobre esto y por qué Costa Rica, si ya había existido un primer atentado,
pues no había tomado ciertas acciones. Y yo como activista, día a día, parecieran cosas simples, pero recibo amenazas en redes sociales para silenciar el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que se viene haciendo desde aquí en Costa Rica para evidenciar todas esas cosas. Pero yo no solamente lo miraría como Ortega en sí, sino una complicidad de carácter regional, y algunos gobiernos guardan silencio, primero por algunos, puedo decir, por miedo, y lo otro porque forman parte de esta red. Ellos están vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico porque reciben cierto soborno o cierta parte para que ellos puedan guardar silencio y permitir que esto siga avanzando. Porque la principal evidencia de esto, y lo voy a decir categóricamente, es el silencio. Porque si vos guardas silencio sobre algo que es evidente, que lo estás viendo con tus propios ojos y que está afectando a tu gente, quiere decir que vos estás coludido, sos parte de sí. eso. Entonces, creo que nosotros como ciudadanos tenemos que ser críticos a esto. Si vemos que, por ejemplo, en mi comunidad no se hace nada y yo estoy alzando la voz, estoy buscando la forma, es que el problema no es la cuestión básica de las entidades, o por lo menos lo que yo considero el funcionamiento de las autoridades policiales u otras instancias, sino que viene más de arriba. Ellos siguen directrices y siguen mandatos y siguen estrategias. Y si no hay una estrategia clara para combatir, es que ni siquiera han formulado, porque no pretenden hacerlo. Y hay un activismo muy fuerte por parte tuya, en lo personal y de la organización, de la ONG como tal, pero de alguna forma se puede decir que efectivamente en Costa Rica se hace muy poco. A mí me llama mucho la atención que se habla muy poco del régimen y de lo que está haciendo Ortega hoy por hoy, no solo con todas las personas a las que de alguna forma, pues por supuesto ha expulsado de Nicaragua, sino que por supuesto la relación con el crimen organizado transnacional pues no se va a ventilar de una forma tan abierta por obvias razones y por cuestiones de temor y porque sí están algunas autoridades cooptadas, pero el rol de un país como Costa Rica, que se jacta de ser uno de los faros de luz en la región y en el mundo, en términos de libertad, de paz, de democracia, de Estado de Derecho, le ha faltado muchísimo más en el acompañamiento con lo que sucede en Nicaragua, porque también hay otra cosa que hay que señalar. Nosotros tenemos muchísimas familias binacionales, yo siempre lo menciono, yo tengo una sobrina nicaragüense, y más allá de eso, el porcentaje es muy grande. Normalmente, desde hace muchísimas décadas, los nicaragüenses entran y salen de Costa Rica. Hemos sido uno de los países que además más recibe personas del país y más los acoge en condición especial con este fuero de refugio. Pero eso se hace y en paralelo hay un rol poco activo en términos de las organizaciones que también son multilaterales. Mencionaste rápidamente al principio a la OEA, pero el rol de Costa Rica a mí me parece que de alguna forma es hipócrita, por temores que pueden ser absolutamente normales. Nosotros tenemos una relación con Nicaragua comercial que necesitamos servirnos de su territorio para todas las exportaciones, porque hay un número muy elevado de exportación por la vía terrestre hacia el Triángulo Norte. Entonces necesitamos de alguna forma tener una relación, sí o sí, con Nicaragua, pero eso hace entonces que se dé una hipocresía enorme, que es al menos lo que yo veo desde afuera, revisando o investigando algunas cosas, pero ustedes como activistas, como nicaragüenses, a cargo de la ONG, ¿cómo han visto ese rol de Costa Rica, de la diplomacia y del Estado como un todo, como desde la institucionalidad? Mira, yo quiero hacer una separación antes de dar esta opinión, y es que antes de hablar de las instancias y la parte diplomática, tengo que decir que el pueblo costarricense ha sido muy consecuente con nosotros. Así, nos ha dado un abrazo increíble. El pueblo, sí. Y nos ha entendido la realidad que vivimos. Incluso los niveles de xenofobia creo que se han venido reduciendo de forma significativa. Pero cuando vos decís y utilizás esta palabra hipocresía, yo creo que también agregaría otra palabra, y es interés.
Y además de lo que ya mencionabas, de la parte comercial, hay intereses porque ese vínculo que vos decís están también en ciertos personajes políticos de Costa Rica. Hay personajes políticos de Costa Rica que tienen incluso hasta isletas en Granada, perdón, en el lago de Nicaragua. Han comprado cierto territorio en el país. Son cosas que la gente desconoce. Empresarios costarricenses. Empresarios y políticos. Y políticos costarricenses. Han comprado isletas y otras partes para poder hacer negocio en Nicaragua. Y eso también ha venido reduciendo, porque no quiere decir que Costa Rica de la noche a la mañana ha bajado el interés de Nicaragua. Porque cuando yo vine acá, Costa Rica era y tengo que aceptar, uno de los principales preocupados de la crisis y levantaba la voz ante instancias como Naciones Unidas, la OEA y otros foros globales. Pero ese ímpetu, perdón que te interrumpí, ese ímpetu ha bajado, o sea, ustedes lo han podido sentir. ¿A partir de cuándo más o menos se da esa ruptura? Tengo que decirlo abiertamente que se da esta ruptura a partir del gobierno de Rodrigo Chávez. Con el gobierno de Rodrigo Chávez hubieron muchas afectaciones y que incluso nosotros lo señalamos públicamente. Y, por ejemplo, en los primeros meses del mandato de Rodrigo Chávez lanza un decreto donde los solicitantes de refugios y refugiados no podían salir del país sin un permiso específico de las autoridades costarricenses. Cuando ya existía, según el mismo reglamento de migración, la posibilidad de hacerlo y con diferentes matices, pero los refugiados nunca habíamos tenido que solicitar permiso, porque eso para nosotros era exponernos, porque exponer es parte del trabajo diplomático y político que muchos activistas hacemos y que utilizamos a Costa Rica como un espacio seguro. Pero la lógica, perdón, la lógica de hacer de alguna forma esa trazabilidad o seguimiento tenía que ver estrictamente con asuntos de seguridad. De alguna forma creo que se decía, y ahí me corregís, que si los nicaragüenses tenían una condición particular de refugio, no tendrían por qué regresar, abro comillas, bueno, es su tierra. Pero esa era un poco la lógica. No, porque en teoría los que somos refugiados sabemos que no podemos regresar al país, y si regresamos probablemente lo que nos van a hacer es meternos a una cárcel. El tema de salir del país era porque mucha gente, al final muchos se tuvieron que ir por esa cuestión, porque se miraba ya un tema muy inestable en materia de poder continuar haciendo activismo. Pero era esa base, por ejemplo, ir a espacios como la OEA, a la Asamblea, uno necesita salir del país. Pero te imaginas entrar a un proceso burocrático donde migración, por esta saturación que existe en procedimientos, por el mismo tema de la crisis que se vive en Nicaragua, te tardaba hasta alrededor de 4 meses. Entonces vos tenías que planificar tu viaje, y a veces te avisaban 2, 3, una semana antes que tenías que ir a hacer un evento de incidencia internacional. Entonces poder hacer eso era sumamente complejo. Entonces eso vino a reducir mucho en ese momento el activismo y el trabajo que se venía haciendo. Posteriormente se metieron varios recursos en la sala constitucional, y pues se designó pues de que ese decreto era arbitrario. Pero no solamente eso, también los procedimientos para hacer la solicitud de refugio se han burocratizado. Y son cosas que no se hablan. Antes era un poco más fácil, más accesible para gente, porque el nicaragüense que viene acá, si bien es cierto, la oleada migratoria cambió, porque antes venían gente de zonas rurales del país, ahora viene gente más preparada, más profesional, que incluso tenían empresas en Nicaragua y vienen aquí a Costa Rica por el tema de la persecución política, pero no deja venir esa oleada también campesina, indígenas y de otras localidades, que para ellos un trámite como la solicitud de refugio es tan complejo que se presta a que se tercerice y que otra gente cobre sumas exorbitantes de hasta 60,000, 120,000 colones para hacer un trámite sencillo, y donde gente humilde ni siquiera puede hacer. Y eso estimula entonces que la gente, por supuesto, se mantenga en Costa Rica, porque igual van a entrar, pero van a estar en un limbo jurídico, y además va a fomentar también el pago para cierto tipo de organizaciones, ¿verdad? Que aquí las tenemos en todas las instituciones, no solo es un asunto migratorio, sino que el famoso coyotaje o estimula que
incluso ingresen en redes de trata y de tráfico, ¿no? De trata de personas, y ese es el otro punto. Nosotros hemos hecho investigaciones donde nos hemos dado cuenta de que nicaragüenses entran a redes de prostitución, de tráfico de personas, y se vuelven vulnerables para el crimen organizado. Porque al no tener las posibilidades mínimas de desarrollarte en un país, entonces esos son objetivos fáciles para esta gente, para convertirlo en personas que van a comercializar la droga en el ámbito local, en utilizarlos también como chivos expiatorios para cierta actividad ilícita que se vayan a realizar en el país. Entonces te va acrecentando el problema, mientras que si le das ciertas posibilidades, pues es importante. Y aquí hay un punto clave, Tania, que quiero resaltar. Y ahora que lo mencionás, y ha sido desde el gobierno de Carlos Alvarado hasta el gobierno de Rodrigo Chávez. Y en el gobierno de Carlos Alvarado, cuando explota la crisis en Nicaragua de forma evidente, muchos activistas le solicitamos al gobierno de Carlos Alvarado que declarara una crisis humanitaria para ver si había mayor apoyo hacia Costa Rica de instancias internacionales, porque al declarar de ACNUR, otros organismos de Naciones Unidas que pudiesen mover y canalizar fondos, pero con el objetivo de menguar la óptica de la crisis no lo hicieron. Incluso eso pudo haber ayudado a fortalecer ciertos procesos en el tema de la solicitud de refugio, en evacuar casos que son importantes. Hay casos para mí claves, como una amiga que tengo la facultad de mencionar, que es Yarixa Mairena, una activista sumamente reconocida a nivel internacional, y Costa Rica no le ha reconocido su categoría de refugio, y siendo evidente que esta mujer no puede ni siquiera pisar Nicaragua porque o la matan o la detienen. Entonces no se ha articulado de forma bastante adecuada esos temas. Y eso es solo el meollo del asunto, porque hay más problemáticas y más trasfondos políticos conforme a eso. Ahora que decís eso es importantísimo que lo puedas desarrollar hasta donde sea posible, porque uno también entiende que el activismo reviste un riesgo muy alto, porque además lo hemos visto. Aquí cuando estalló la crisis en Nicaragua en el 2018, se dieron muchos casos incluso de nicaragüenses que denunciaban la persecución en un parque como el famoso Parque de la Merced, ¿verdad? Que popularmente llamado Parque Nicaragua, y el Parque Nicaragua es el que tenemos en Zapote, pero a ese parque se le dice Parque Nicaragua por obvias razones también, porque ahí están, y en su gran mayoría denunciaron que se dio la llegada de ciertos agentes encubiertos para verificar si habían acá refugiados o habían estudiantes que habían llegado a Costa Rica, por supuesto, huyendo por la crisis. Pero ahí yo vuelvo otra vez, es ampliar, porque a Costa Rica le está faltando entonces, y puede ser estrictamente por asuntos económicos, que también son sensibles. Es que hay que trabajar los asuntos de seguridad humana, migratorios, junto con la seguridad nacional y los derechos humanos. Entonces, qué difícil hacerle entender a los políticos que no hace falta negociar los derechos humanos para poder trabajar temas de seguridad, ¿verdad? Ellos creen de alguna forma que riñen. Lo otro es la falsedad. Yo insisto en eso y en la hipocresía, por lo que señalaste al principio, que es aquí hay mucho costarricense que ha sacado rédito de la crisis en Nicaragua, que tiene muchas décadas, de que incluso uno escucha decir, compra un lote en Nicaragua, compra tierra en Nicaragua, porque por también obvias razones el precio es bajísimo. Entonces, como muchos ticos con mucho dinero se han servido de esa crisis, pero al final llegas a la parte otra vez humana del acompañamiento que deberíamos de estar dando como país, porque además tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada en Costa Rica, la sede de la UPAS instalada en el país, o sea, la bandera de la paz, ¿no? Debería de seguir siendo ese el rol. Entonces, el llamado de atención que hacen ustedes desde la organización, que haces vos, y también lo señalaste al principio, es muy importante que se les dé ese acompañamiento, que se les facilite para que puedan moverse hacia multilaterales, organismos internacionales. Pero ahí llego a otro punto. ¿No ha sido también un poquito
laxo el rol de la OEA con lo que pasa en Nicaragua, más allá de hacer denuncias a veces en los medios de comunicación, que sale un artículo de alguien que decide alzar la voz. Sirve la OEA para efectos prácticos. Mira, esto es una crítica sustancial que nosotros hacemos y lo hacemos desde una óptica generacional como joven, y es que el multilateralismo como tal se encuentra en una etapa de crisis bastante complicada porque no ha sabido responder a las problemáticas principales de nuestras sociedades, y a veces se han centrado en agendas un poco cuestionables cuando realmente tenés que responder a lo que realmente necesita la gente, que es libertad, oportunidad, democracia, el hecho de poder sentirse que vivís en un espacio y que estás seguro, que eso lo ha venido perdiendo cada uno de nuestros ciudadanos, y no solamente en Costa Rica, sino en casi toda la región. Y además de eso es que esto que señalás vos, Tania, conecta con el sentir del pueblo de Nicaragua que resiste en el exilio y en el interior de Nicaragua. En Nicaragua se ha sentido abandonada por instancias por la OEA porque no ha sabido responder oportunamente. Tampoco es que quiero decir que no lo han hecho, pues porque se han tratado de hacer un mínimo esfuerzo con comunicados, con señalamientos, pero es que estos regímenes no responden y no van a accionar. Más bien lo que hacen es más bien aislarse porque no quieren verse sometidos y escudriñados por estos actores internacionales. Entonces, realmente, ¿qué es el rol que nosotros esperamos del multilateralismo? Esperamos un multilateralismo más fuerte, más categórico. Miremos el caso de Venezuela. Venezuela ya hizo todo, los ciudadanos ya hicieron todo para ser libres. Lo expresaron en la urna. Fue la voluntad soberana expresada en un alarido que se escuchó en cualquier espacio del mundo, liderado por esta gran mujer, María Corina. Y uno, ¿verdad?, que estaba en una situación peor, porque el régimen de Nicaragua es aún más violento que el régimen de Venezuela, vimos cómo los venezolanos hicieron todo lo posible, y la comunidad internacional vemos que también sigue jugando ese rol, a veces neutral, a veces no queremos accionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo para regresarle la libertad a la gente? No estamos haciendo absolutamente nada. O sea, en acciones reales, más de allá de irnos a sentar en foros internacionales y discutir qué es lo que está pasando. Y eso es una crítica fuerte que nosotros estamos haciendo hoy en día. ¿Qué están haciendo los países que todavía conservan la democracia? Y hablo de conservar la democracia porque esto viene avanzando. Esta gente trae una agenda específica de buscar cómo convertir a todos esos países a su tendencia autoritaria con apoyo de potencias, porque hay que denunciarlo de esa manera. Rusia, China principalmente, que se vende como un aliado económico, pero realmente lo que están haciendo es buscar cómo encaminar los países a su modelo y la forma de funcionamiento de ellos, que también es un autoritarismo. Irán, sí, como está metido en Nicaragua también. Sí, Irán es otro actor y eso también vincula a Nicaragua con el terrorismo. Y nosotros, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, y es una de nuestras misión, y es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua sea por fin declarada una organización terrorista, porque es una organización que se encarga de sembrar el miedo a través de la represión, que persigue de forma transnacional, que desestabiliza la democracia en otros países, que destruye las libertades y los derechos humanos. ¿Qué más concepto puede metérsele de todo lo que le estoy diciendo para que esta gente sea declarado ya de una vez por todas una organización terrorista? Solo le faltaría que vengan e invadan Costa Rica porque no tomamos las acciones específicas para detener a esa tiranía que no solo recae en la figura de Ortega, porque ese es otro error también. Porque la tiranía que se ve en Nicaragua trasciende la figura de Ortega, y hay muchos actores, que entre ellos están empresarios, están otros partidos políticos que al final terminan siendo colaboracionistas, porque en Nicaragua podemos decir que ya existe un régimen de partido único, porque lo que están diciendo, eso es un teatro político lo que se vende en el país. Entonces, si vemos otra cosa, cuando ya profundizando en este tema del terrorismo y las implicaciones del FSLN, vos mencionabas algo clave. Costa Rica, en ese silencio ambiguo que mantiene, ha ignorado nuestras denuncias y nuestro grito como exiliados aquí en Costa Rica, donde le hemos mostrado con pruebas en reuniones diplomáticas e instancias también de seguridad de este país, cómo existen células
de paramilitares ligados al FCLN en Nicaragua, operando para hacer trabajo de inteligencia política, no solo para nicaragüenses, sino para actores costarricenses, y además de eso, desatando el miedo y el caos dentro de la comunidad para buscar cómo silenciar, porque ya el silencio que ellos están tratando de imponer no solamente es en Nicaragua, sino que también ahora persiguen a los nicaragüenses que estamos fuera, y lo mencionábamos en el reciente foro que tuvimos. Entonces, en esta misma lógica que te estoy planteando, los nicaragüenses y los costarricenses, porque también abarca a los costarricenses, porque conocemos, no sé si han percibido, pero lo quiero transmitir, las brutalidades que han hecho los paramilitares en Nicaragua en materia de persecución y desarticulación de las disidencias políticas en el país. Imagínese esa gente con ese pensamiento bélico trasladada en este país y operando de forma clandestina y sin ninguna forma de cómo detenerlo. Rodrigo Chávez sacó un comunicado bastante alarmante para nosotros y lo denunciamos ante instancias internacionales. Dijo que aquí eso era falso, que no existían células del FCLN operando en Costa Rica, cuando nosotros lo demostramos con pruebas. Y eso nos alarmó, porque ya si el gobierno de Costa Rica no reconoce que existen estas células, y si pasa algo a un exiliado nicaragüense, entonces ¿a quién culpamos? Sí, hay una complicidad absoluta, y ahí te iba a preguntar estrictamente sobre, porque Nicaragua sí o sí es una plataforma del crimen organizado, ¿verdad? En múltiples mercados que hay que señalar, no solo se trata de narcotráfico, ¿verdad? Que la gente está muy acostumbrada a hablar solo de kilos de cocaína. Y no están viendo lo que nos puede pasar a nosotros con los grupos paramilitares que sí existen, y que además yo veo con gran preocupación las manifestaciones que hizo recientemente Pizarro, ¿verdad? Y eso es público y notorio, como eventualmente llama y hace convocatorias para apoyar al presidente de la República, pero más allá del presidente, a cualquier actor político costarricense, y evidenciar que sí hay este tipo de grupos, no solo nicaragüenses, que operan, que han operado por décadas entre Costa Rica y Nicaragua. Vemos, por ejemplo, un sujeto como el Diablo, un narcotraficante más buscado en este momento por Costa Rica, donde interviene el gobierno de los Estados Unidos, la embajada americana, la DEA, ofreciendo gran cantidad de dinero. Y de lo que se sabe es que entra y sale de Costa Rica a Nicaragua. O sea, van a seguir siendo un puente y una plataforma para ocultar a criminales que están haciendo muchísimo daño en el tejido social costarricense. Y cómo esto va a seguir afectando no solo a Costa Rica, sino a Centroamérica, porque es que es más allá de la dictadura, de los problemas que hay sí o sí para los nicaragüenses. Se trata de la subregión, se trata de muchos países que nos podemos ver, que ya nos estamos viendo afectados. ¿Cómo va a afectar esto en el corto plazo al resto de los países? Aquí me quiero centrar en algo que considero que es importante y que es intergeneracional, afecta a mi generación. Porque este silencio y este grito que nosotros estamos mandando, principalmente si hacemos un análisis, los que estamos tratando de alzar la voz somos gente joven, porque somos los que estamos sobrellevando esta crisis y mínimamente estamos sacando la nariz para respirar sobre todo esto. Entonces, todo este deterioro democrático, destrucción de las libertades, ampliación del crimen organizado, del narcotráfico, de las redes de trata de personas, de la destrucción del multilateralismo que mencionábamos anteriormente, repercute en una generación que también se enfrenta a otro desafío, Tania, y quiero decirlo de esta manera. Y es el desafío de unas estructuras políticas que se están cerrando al cambio. O sea, que se evitan de que lleguen nuevos tomadores de decisiones. Tal vez Costa Rica podemos decir que ha trabajado en que sea un poco más inclusivo, pero hay países donde ves la mayor parte de los parlamentos, de las instancias jurídicas y otros, que está cerrado en una generación específica y los jóvenes se quedan en una instancia mínima. Nosotros en Nicaragua utilizamos un dicho particular, cargatoldos.
O sea, nos ocupan Claro. para cargar toldos o ir a repartir panfletos Banderas. y banderas, Claro. pero en el accionar político real, que ya capacidades hemos demostrado suficiente, muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en Costa Rica que yo admiro demasiado por las cosas que han hecho, que yo creo que esa gente ya deberían ser diputados, ya deberían de estar en instancias judiciales, de dirigir un ministerio, por ejemplo, integrar un gabinete como tal. Nuevos Pero no liderazgos sanos. nuevo liderazgo. Bueno, y los que no estamos tan jóvenes también, Sí, Enrique. también, correcto. Y los que hemos sido coherentes, porque esa es otra palabra, coherentes en denunciar este tipo de cosas, en tratar de hablarle a la gente, porque esa es otra realidad que se conecta con tu pregunta. Esta crisis regional también es parte de la desconexión de los gobiernos con sus bases. No estamos escuchando a la gente, nos estamos centrando en nuestros intereses y en las cosas que nosotros consideramos que va a funcionar para también cuidar no lo que me rodea o lo que me está manteniendo en el poder, porque así funciona lamentablemente esa política servilista, muy servil. Pero, ¿qué pasa? Yo no veo a los diputados, tal vez algunos cuantos, para no juzgar de forma categórica, pero yo no veo a los diputados de esta región bajando a un territorio y haciendo asambleas ciudadanas, escuchando a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, cuál es su necesidad. Yo no veo a los alcaldes respondiendo los temas de seguridad o reparando las calles para mejorar las actividades económicas de ciertos sectores. Yo no veo haciendo eso, yo no veo buscando cómo fortalecer los sistemas educativos, que no caigan en el adoctrinamiento político, que no caigan en el hecho del deterioro educacional y en la falta de actualización sobre cómo va evolucionando el mundo, que va evolucionando sumamente rápido. ¿Qué le estamos ofreciendo a esos jóvenes sobre inteligencia artificial? Que esa es una realidad que está ahí sobre la mesa. Y necesitamos educarlos para que aprendan a utilizarlo para sacar adelante, porque es algo que no vamos a detener. Ya el mundo ya está avanzando conforme a eso. No lo estamos haciendo. Entonces, esta crisis también responde el hecho de una falta de diálogo intergeneracional. Necesitamos conversar como generación. Necesitamos que la política se abra y deje de ser un círculo de personas que se creen dueños de la realidad de un país. No, señores, eso no es así. Necesitamos que la política aterrice a la gente, que responda a sus problemáticas y que den soluciones como el tema de seguridad y otras cosas que hemos discutido hoy. Que son muchos temas. En 2 minutos, porque tenemos que ir haciendo el cierre, las claves que consideras deberíamos de estar trabajando desde el activismo que haces desde un país como Costa Rica, que se supone que tiene una voz todavía, ¿verdad? Que tenemos que cuidar, porque definitivamente hoy lo que está en riesgo con el crimen organizado transnacional, con estas organizaciones y las mafias, es la democracia como la conocemos y el Estado de Derecho. Pero ¿cuáles deberían de ser entonces al menos 2 claves para poder resolver un poco todo lo que está pasando con Nicaragua? A veces uno siente que no hay salida para un país como Nicaragua. Primero que todo, fortalecer las redes de sociedad civil y organizaciones existentes y conforme a todos los temas que estén trabajando y ver de qué forma se hacen articuladamente dirigidas para combatir todas estas problemáticas. Generar canales que va conectado con esta sociedad civil de conexión con los actores políticos que trasladen todas estas necesidades, ya que los actores políticos no están respondiendo y cambiar todo ese sistema va a ser bastante laborioso. Entonces, que la sociedad civil se encargue de ser una entidad fuerte que toque la puerta de los políticos y trate de hacer ese control político, no solo lo que se hace en la Asamblea Legislativa, también los ciudadanos tienen derecho a hacer eso. Y lo otro, integrar a jóvenes. Es necesario traer a jóvenes con nuevos planteamientos, con nueva firmeza, con vocación real de cambio y con vocación de fortalecer lo que creo más valioso, que es un sistema imperfecto, sí, pero con sus virtudes, que es la democracia. Y en eso tenemos que trabajar. Y yo me quedaría en esos 2 puntos porque son transversal a todo lo que hemos discutido y creo que se puede trabajar a mediano y a corto plazo en Costa Rica. Y si logramos hacer eso, creo que nos vamos a desarrollar de una forma más adecuada. Y también otra de las cosas es no vernos como isla cerrada, es ver a una región centroamericana de que si estornuda Nicaragua, le va a pegar el catarro a Costa Rica y viceversa.
Nos afecta a todos, sí. Bueno, esa es la principal reflexión, Enrique, y además seguir sensibilizando, porque hay un gran desconocimiento sobre todos los fenómenos, sobre el crimen organizado y sobre cómo nos afecta. Eso que decís es muy importante. Lo que pasa en Nicaragua nos va a afectar a nosotros. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Igual en el sur del continente, en todas partes. Y es que en Estados Unidos es solo que medio la roce una pluma, eso genera una desestabilización fuerte en todos los países, porque al final no dejamos de ser muy dependientes económicamente y de otros aspectos. Con Estados Unidos, con sus defectos, que se le han cuestionado históricamente, pero creo que es una de las democracias más consolidadas. Obviamente todas las democracias tienen defectos, pero que medianamente trabaja y que ha logrado responder a ciertas realidades de sus ciudadanos. Obviamente hay un trasfondo más amplio sobre Estados Unidos, pero creo que ese sería un tema muy importante de evaluar. Después lo tratamos, te vamos a invitar de nuevo para que podamos seguir desarrollando estos temas también en la radio y seguir sensibilizando. Muchas gracias, Enrique, Muchas gracias, Tania, por la invitación. Con mucho gusto. A todos ustedes, como siempre, les digo, compartan, vayan a seguir el canal en YouTube, a seguir el canal en Spotify y a compartir esta información que siempre es tan valiosa, que siempre estamos nosotros en procura de sensibilizar sobre temas que normalmente no se tocan en Costa Rica y en la región. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.